Ahora hablaremos de cuáles son los órganos competentes para poder resolver los procesos constitucionales que se presentan a la luz del Código Procesal Constitucional. Son esencialmente dos que han sido reconocidos en nuestro Código Procesal Constitucional. En principio, el Poder Judicial y en un segundo momento, el Tribunal Constitucional. Lo cierto es que, por nuestro conocimiento de derecho constitucional, sabemos que el máximo intérprete de la Constitución es nuestro Tribunal Constitucional, pero en algunos aspectos se le ha dado la competencia también al Poder Judicial de resolver controversias constitucionales. Es importante tenerlo. Por ejemplo, en el caso de habeas corpus y procesos de amparo, se le ha dado la competencia, en este caso al Poder Judicial, de poder resolverlos en primera instancia. Mientras que en los casos de procesos de inconstitucionalidad y procesos de competencia, la competencia exclusiva en ambos procesos la tiene el Tribunal Constitucional. Finalmente, siempre en un proceso constitucional, no hablando de cómo empieza, sino cómo termina el proceso constitucional, siempre un proceso constitucional, cualquiera de los 7, puede terminar en el Tribunal Constitucional. Pero lo cierto es que esta división que ha hecho nuestro propio código es sobre la exclusividad o no que tienen ciertos órganos respecto a los procesos constitucionales. De forma tal que, si queremos, digamos, resumir todo lo que hemos dicho, podríamos decir que respecto al proceso de inconstitucionalidad y proceso de competencia solamente tiene competencia el Tribunal Constitucional y respecto al resto, el Poder Judicial. Ahora hablemos un poco de la interpretación de los derechos constitucionales. Empezar diciendo que la interpretación de los derechos fundamentales o constitucionales en nuestro Código Procesal Constitucional está reconocido en el artículo 5 del título preliminar, que establece que el contenido y los alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el Código debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según los tratados de los que el Perú es parte. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los derechos que están establecidos en la Constitución deben interpretarse, por ejemplo, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamado también Protocolo de San Salvador, o la Convención Belém do Pará. Ambos instrumentos, que son tratados internacionales vigentes para el Perú, pero que establecen ciertos derechos que son incluso, van más allá de lo que nuestra Constitución ha establecido en su texto sustantivo, incluso en su texto adjetivo, respecto a ciertas garantías procesales. Y es interesante hablar que cuando este artículo 5 del título habla de decisiones adoptadas por tribunales internacionales, esencialmente se está refiriendo a las decisiones que son adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano máximo de vigilancia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es vigente o es vinculante para el Perú. Algunos casos interesantes de interpretación que siguen, digamos, esta línea, lo tenemos en el llamado caso Panamericana Televisión. Es un caso muy interesante porque el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de resolver un asunto relativo a temas tributarios, pero para resolverlo usó jurisprudencia internacional para poder llegar a una garantía de los derechos de las personas que alegaba la violación de sus derechos constitucionales. ¿Y qué consistió el caso? Como ustedes conocerán, hubo un conflicto entre dos propietarios de Panamericana Televisión, un canal conocido a nivel nacional, en este caso entre los hermanos Schutz, que eran los accionistas de Panamericana Televisión, y Genaro Delgado Parker, que era el administrador de Panamericana Televisión. Entonces, este señor Genaro Delgado Parker, durante el tiempo que administró el Canal 5, mientras los Schutz no se encontraban administrando el Canal 5, contrajo deudas tributarias con la SUNAT. Y lo cierto es que este señor, Genaro Delgado Parker, no le gustaba pagar las deudas. Entonces, no las pagó durante mucho tiempo. Eran casi más de 60 millones de dólares que no había pagado el Estado peruano. Y lo cierto es que la SUNAT, cuando ya el señor Genaro Delgado Parker deja la administración y asumen los Schutz, pide cobrarle a los Schutz la deuda tributaria. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, para resolver este asunto, para ver a quién le cobro, a quién no debería cobrarle la SUNAT, usó una sentencia de la Corte Interamericana, en este caso el caso Baruch Hipcher-Bronstein versus Perú, para decir que, por ejemplo, en el caso Baruch Hipcher, al igual que en el caso que estaba pasando en Panamericana, el Estado le había quitado la propiedad al señor Hipcher y lo administraba los hermanos Winter. Y cuando el señor Hipcher vuelve a la propiedad del canal, la SUNAT
tiene la misma intención de cobrarle la deuda tributaria que había contraído los hermanos Winter y que no habían pagado. Y lo que dijo la Corte Interamericana es que esta deuda no podía ser pagada por Baruch Hipscher porque era una consecuencia de haberle privado de la propiedad del canal. De similar forma, usando este mismo caso, este mismo razonamiento, el Tribunal Constitucional decidió que no se debería cobrar la deuda tributaria a los hermanos Schutz, sino al administrador, que en ese momento era General Delgado Parker, de forma tal que es un ejemplo de cómo se usa o se interpreta los derechos de la Constitución a la raíz de un caso de la Corte Interamericana para poder establecer, en este caso, a quién se le iba a cobrar la deuda tributaria. Muchas gracias.